El silencio ha caído sobre el Bronx. Hoy no es un sábado cualquiera. Hoy, las cuerdas de la historia se han tensado hasta romperse porque el trombón más icónico de la música latina ha dejado de sonar. William Anthony Colón Román, conocido mundialmente como Willie Colón, ha fallecido a los 75 años. La noticia, confirmada por su familia, ha enviado una onda de choque desde Nueva York hasta la Patagonia. Estamos hablando del hombre que no solo tocó la salsa, sino que la inventó como un lenguaje de rebelión, de amor y de crónica urbana. Nacido el 28 de abril de 1950, Willie no tuvo una vida fácil. En las calles del Bronx, el peligro era la norma. Pero él encontró un refugio en el metal dorado de su trombón. A los 16 años, mientras otros adolescentes apenas descubrían el mundo, él ya estaba grabando El Malo. ¿Pueden imaginar la audacia? Un niño presentándose ante el mundo como el villano del ritmo. Bajo el sello Fania, Willie se unió a un joven cantante llamado Héctor Lavoe. Lo que sucedió después no fue solo música, fue una revolución cultural. Juntos, grabaron éxitos que se convirtieron en el ADN de los latinos: Calle Luna, Calle Sol, Aguanilé, La Murga. Willie era el cerebro, el arreglista, el visionario que sabía que la salsa necesitaba ese toque de malicia callejera para ser auténtica. Pero Willie Colón no se quedó estancado en el éxito temprano. Tras separarse profesionalmente de Lavoe, en un intento por salvar a su amigo de sus propios demonios, Willie se reinventó. Se unió a Rubén Blades y juntos lanzaron Siembra. Este álbum no fue un disco más, fue un manifiesto. Pedro Navaja y Plástico cambiaron las reglas del juego. La salsa pasó de ser música para bailar a ser música para pensar. Willie demostró que un productor podía ser un intelectual del ritmo. Sus 32 álbumes, sus 9 discos de oro y 5 de platino no son solo cifras, son el testimonio de un hombre que nunca dejó de evolucionar. Fue poeta, fue arreglista, fue un director de orquesta que sabía exactamente qué nota tocar para hacerte llorar o hacerte saltar a la pista. Willie Colón siempre fue una figura polarizante. Nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, ya fuera en sus letras o en su vida pública. Desde su activismo político hasta sus fuertes opiniones en redes sociales, Willie se mantuvo como un guerrero. Sin embargo, su música siempre fue el puente que unía las grietas. El Gran Varón, lanzada a finales de los 80, fue una pieza de vanguardia que abordó la identidad de género y el VIH cuando el mundo prefería mirar hacia otro lado. Esa era la genialidad de Willie, te hacía bailar mientras te obligaba a ver la realidad. Los últimos años no fueron fáciles. Tras el grave accidente automovilístico que sufrió en 2021, su salud se vio comprometida. Pero Willie, fiel a su apodo de El Malo, luchó hasta el final. Su fallecimiento en un hospital de Nueva York marca el cierre de la era dorada de la Fania. Ya no están muchos de los grandes, y con la partida de Willie, se va el último arquitecto que quedaba en pie de ese sonido original. Artistas de todas las generaciones, desde Elvis Crespo hasta los nuevos exponentes del género urbano, han rendido tributo. Porque todos, de alguna manera, son hijos musicales de Willie Colón. ¿Cómo medimos la vida de un hombre como Willie Colón? No se mide en años, sino en los recuerdos que su música dejó en nosotros. Se mide en cada trombón que suena en una orquesta de barrio, en cada joven que descubre que la salsa es un arma de expresión. Willie se ha ido, pero nos deja un idilio eterno. Nos deja la valentía de ser diferentes y la banda sonora de una comunidad que nunca se rinde. Hoy, el cielo tiene una orquesta completa, y seguramente, Willie está allí, liderando la sección de metales, recordándonos que la vida es un día de suerte y que hay que saber bailarla hasta el final. Mucha gente cree que Willie Colón solo tocaba el trombón. Gran error. Willie era el cerebro en la sombra. Si Héctor Lavoe era la voz del pueblo, Willie era el estratega. En este bloque, vamos a analizar cómo un chico que no sabía leer música formalmente al principio, terminó revolucionando la armonía de la salsa. ¿Por qué el trombón? En los 60, la flauta y el violín de la charanga mandaban. Pero Willie quería algo agresivo. Quería que la música sonara como un choque de autos en la calle 138. Introdujo 2 trombones para crear ese sonido sucio y robusto. Escuchen el puente de Aguanilé.
Eso no es solo música, es santería urbana mezclada con psicodelia. Pero hablemos de su faceta como productor. Willie fue quien pulió a la Boe. Fue quien decidió que la salsa podía mezclarse con el mambo, el jazz e incluso la música típica brasileña en Usted Abusó. En los años 70, bajo el sello Fania, Willie se convirtió en el Quincy Jones de los latinos. Si tu disco tenía el sello de producción de Colón, tenías un éxito asegurado. Él entendía el mercado antes de que existiera el marketing digital. Sabía que la portada de un disco era tan importante como la clave. Por eso se vestía de gángster, de fugitivo, de asaltante. Estaba creando un universo cinematográfico antes de que Marvel siquiera lo soñara. Llegamos a 1977. La unión con la Boe se desgasta por los excesos de Héctor, y Willie toma una decisión que cambió la historia. Se une a un abogado panameño que escribía canciones de 7 minutos. Todos en Fania dijeron que estaban locos. Nadie va a bailar una canción sobre un tipo que muere en una acera, decían de Pedro Navaja. Pero Willie vio lo que otros no. Vio que el público latino había crecido. Ya no solo queríamos bailar, queríamos que nos contaran nuestra realidad. En este tramo del documental, analizamos el disco Siembra. Es, libra por libra, el álbum más importante de la música latina. Willie Colón aquí se gradúa de sociólogo musical. Analicemos Plástico. Empieza con una sección de música disco, casi burlándose de la moda superficial de la época, para luego romper en una salsa brava que nos pide no vender el alma al diablo. Willie arregló estas piezas para que sonaran grandiosas, casi sinfónicas. Fue en este periodo donde Willie Colón dejó de ser el malo para convertirse en el maestro. Sin embargo, la relación con Blades terminaría en una de las rivalidades más largas y mediáticas de la salsa. Una guerra de egos que duró décadas y que hoy, ante su partida, nos deja un sabor agridulce. No podemos hablar de Willie Colón sin hablar de su lengua afilada. Willie nunca fue un artista de quedar bien. Fue un activista incansable por los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos. ¿Sabían que fue nominado a premios por su labor comunitaria y que incluso se postuló para puestos públicos en Nueva York? Pero esta etapa también trajo sombras. Su uso de las redes sociales en los últimos años lo puso en el ojo del huracán. Sus opiniones políticas, a menudo conservadoras y directas, chocaron con una nueva generación. Pero así era Willie, auténtico hasta la médula. No le importaba perder likes si sentía que estaba diciendo su verdad. En este segmento vemos al hombre detrás del trombón, al ciudadano que sufría por la situación en Venezuela, en Cuba y en su amado Puerto Rico. Un hombre que usó su plataforma para mucho más que solo vender discos. Amado por muchos, cuestionado por otros, pero ignorado por nadie. En abril de 2021, el destino le dio un aviso. Un accidente de tránsito masivo lo dejó en estado crítico. Muchos pensamos que se iría en ese momento. Pero Willie era un sobreviviente del Bronx. Se recuperó, volvió a caminar, incluso volvió a los escenarios aunque su cuerpo ya no fuera el mismo. Ese esfuerzo final por despedirse de su público es lo que define su grandeza. Sus últimos años fueron de una dignidad absoluta. Se dedicó a organizar su archivo, a asegurar que la historia de la salsa no se borrara. Hoy, al ver las reacciones mundiales, nos damos cuenta de que Willie Colón no murió en una cama de hospital en Nueva York. Willie Colón se mudó a la eternidad. Se mudó a cada radio que suena en un mercado de Ciudad de México, a cada club de salsa en Cali, a cada rincón de Madrid donde un inmigrante escucha Idilio y siente que está de vuelta en casa. Su legado son 50 años de honestidad brutal envuelta en ritmo de clave. Se apagan las luces del escenario, pero la música es inmortal. Gracias, Willie, por darnos voz cuando no la teníamos. Gracias por el barrio, por la elegancia y por el golpe. Y tú, que has acompañado este especial de 1 hora, no dejes que la salsa muera. Comparte este video, suscríbete para que sigamos honrando a nuestras leyendas y, sobre todo, hoy, sube el volumen y pon tu canción favorita de Willie Colón a todo lo que dé. Que el Bronx y el mundo entero lo escuchen una vez más. Soy Chisme Express, y esto fue La vida del rey del trombón. Hasta siempre,
Maestro. Si analizamos los créditos de los discos más importantes de los años 70, el nombre de Willie Colón aparece como una constante de calidad. Él no solo dirigía la orquesta, él diseñaba la experiencia. Fue pionero en usar cuerdas en la salsa de una manera que no sonara cursi, sino cinematográfica. Escuchen los arreglos de La Banda. Esa fuerza de los metales no era casualidad. Era Willie exigiendo a sus músicos que tocaran con el alma, no solo con los dedos. Él entendía que la salsa era la ópera de la calle. Cada álbum era una película sonora donde él era el director, el guionista y, a veces, el villano. La llegada de Rubén Blades a la vida de Willie fue el choque de dos galaxias. Muchos fans de la salsa brava inicial de Willie se sintieron traicionados al principio por estas canciones intelectuales. Pero Willie sabía que el género tenía que madurar para no morir. Juntos, crearon un lenguaje que unificó a Latinoamérica. Siembra no es un disco, es un testamento. En canciones como María Leonza, Willie exploró las raíces místicas del continente. Él nos recordó que somos una mezcla de África, Europa y el Caribe indígena. Su visión era panamericana. Fuera del escenario, William Anthony era un hombre de familia, un estudioso de la historia y un apasionado de la tecnología. Fue de los primeros músicos latinos en entender el potencial de la era digital. A pesar de su imagen de hombre duro, quienes lo conocieron de cerca hablaban de su generosidad con los músicos jóvenes. Siempre tenía un consejo, aunque fuera entregado con esa honestidad cortante que lo caracterizaba. Su vida fue un equilibrio constante entre el éxito masivo y la búsqueda de la verdad artística, sin venderse a las modas pasajeras del pop procesado. Los años finales de Willie fueron una lección de resiliencia. A pesar de los dolores físicos tras su accidente, nunca perdió el sentido del humor ni la chispa en sus ojos cuando hablaba de música. Su fallecimiento nos deja huérfanos de un liderazgo claro en el género. ¿Quién tomará la batuta? Quizás nadie pueda. Porque Willie Colón fue un producto único de un Nueva York que ya no existe, de una época donde la música se hacía con sudor y sangre en estudios analógicos. Su partida es el recordatorio de que somos finitos, pero que lo que creamos con pasión puede vivir 1000 años más. Descansa en paz, Willie. Tu trombón seguirá retumbando en cada esquina donde un latino se sienta orgulloso de su historia.